Hola, en este vídeo vamos a hablar de los Zenfare DT6 y es un auricular muy interesante porque está compuesto de una armadura balanceada, un driver piezoeléctrico y un driver dinámico para los graves, y es bastante interesante porque solamente cuesta 16 a 18 euros en AliExpress y la verdad he quedado bastante sorprendido con ello porque bueno, a mí me gusta siempre empezar diciendo la sensación general cuando te los pones, y realmente la sensación inicial al ponértelo es que son magia negra. O sea, que por 16 euros puedas conseguir estos auriculares y cómo suenan y la construcción que tienen es muy loco. La construcción, bueno, vamos a empezar por el cable. Es un poco más gordo que el de caseta, que lo tengo por aquí. Ahora compararemos al detalle con los C10. Viene a ser un poco más gordo, un poco más corto también, con control de volumen y micrófono. Y el conector de los auriculares es MMCX, en este sentido es distinto a los dos pines del CCA que tengo por aquí. Y ahora compararemos. Y la verdad que es un auricular muy interesante porque es equilibrado dentro de lo que cabe. Y antes de empezar me he hecho aquí una especie de gráfico poco científico, pero que creo que puede ayudar un poco a situar cómo se escucha en cuanto a volumen. Y yo diría, porque esto es una observación mía, que otra persona con otros gustos de música o con otras preferencias podría escucharlo distinto o parecerle de otra forma, pero si yo tuviera que decir cuál es la firma de sonido de estos Zenfare, diría que es así. Diríamos que los graves están un poco por debajo, los medios están bien, están en su justo volumen, y los agudos un poco por encima, y en contraposición los C10, bueno, en contraposición tampoco, porque es que son muy parecidos, bueno, muy parecidos, que son equilibrados los dos auriculares, solamente que en el C10 lo que destaca es el grave y los agudos están un poco más hacia atrás, los medios se escuchan muy bien, y en el otro pasa al revés, que los agudos están un poco por encima y los graves están un poquito por detrás. Entonces, me costaría decir que alguno de los dos tiene perfil en V, porque realmente, ya sea los agudos o ya sea el grave, está un poco por detrás y no creo que los represente del todo bien decir que uno de los dos tiene perfil en V. Yo creo que son más o menos balanceados con sus características. Entonces, en cuanto a los Zenfare, aunque ahora voy a ir parte por parte, diría que es un auricular más técnico desde el punto de vista de que si cogemos los graves, los medios y los agudos por separado, diría que son técnicamente un poquito mejores que los C10, pero en conjunto diría que, al menos para mí, los C10 me gustan más. Porque en los Zenfare tenemos un grave que está en segundo plano, no del todo en segundo plano, pero digamos que está un poco más distante de los medios y los agudos, y es técnicamente muy bueno. Es un grave que, aunque es dinámico en cuanto al driver, si bien está muy apretado, responde muy bien, rápido, tiene buena recuperación e incluso buen ataque. Entonces, técnicamente, respecto a los C10, estaría un poco mejor en cuanto a, ya digo, si tuviésemos que definirlo en características muy concretas de sonido, diríamos que es un poquito más técnicamente mejor, pero en cuanto a representación, me gusta más la representación que hace los graves del C10, porque tiene bastante más subgrave y eso rellena bastante bien toda la atmósfera de toda la música. Me gusta más cómo la rellena. Y en el otro es más técnico, pero diría que falta un poco de grave, como que me falta extensión, pero esa representación que tiene es muy buena. Entonces tengo sentimientos encontrados, y ya veremos cómo en tipos de música diría que es mejor el Zenfare y en otro el C10. Y luego vamos a hablar de videojuegos, porque me parece que son dos auriculares que responden muy bien en videojuegos. Y bueno, ahora iremos por partes. En cuanto a los medios, son muy parecidos en cuanto a volumen. Los dos tienen una representación en cuanto a volumen muy similar. Y la extensión también es parecida. Me costaría mucho, y mira que la comparativa la he hecho con este cacharrito de aquí, con un separador de mini jack. Y entonces he hecho los cambios tan rápidos como he podido, escuchando la misma música o utilizando dándole el mismo uso, intentando cambiarlo lo más rápido posible. Y en los medios es una cosa que me ha costado bastante decir cuál es mejor
y si realmente el Zenfare tiene más detalle. Porque esa es la primera sensación que me dio, que los medios están un poco más detallados. Pero es que directamente cambiaba el otro auricular y cuesta muchísimo decir que uno tenga más detalle que el otro. Sí es cierto que en general me parece el Zenfare un poco más revelador, en cuanto a que vamos a encontrar que hay detalles de música que resulta más fácil encontrar que los C10, son menos reveladores en ese sentido, pero me parecen más completos en conjunto. Y en cuanto a medio, ya digo, el volumen es muy parecido y el detalle es complicado, es realmente complicado. En cuanto a los agudos, sí que es cierto que el Zenfare tiene más agudos en cuanto a volumen y en cuanto a que da la sensación de que llegan un poco más alto, pero es realmente difícil decirlo porque el volumen tiene bastante importancia. Hay que tener en cuenta que cuando he hecho las pruebas he tenido que cambiar un poco el volumen porque el Zenfare tienen, aunque tienen la misma impedancia, quiero recordar que tienen la misma impedancia, necesita más volumen, es más dragón en ese sentido, y entonces a la hora de hacer las pruebas he necesitado quitarle volumen al C10 para encontrar unos agudos más o menos comparables. Y da la sensación de que el Zenfare tiene más extensión y tiene más brillo, pero es complicado, porque además en el C10, incluso teniendo menos brillo, teniendo menos extensión, sí que puedes encontrar un pico de esto que se dice fatigante, que es muy raro de encontrar. Te la encuentras en una canción de cada 100, porque es que es realmente complicado, pero alguna vez me lo he encontrado. Decir, voy a bajar un poco el volumen porque me está fatigando un poco el agudo. Pero es muy raro. Ya digo, le he dedicado bastante ahora a buscar las diferencias y el volumen es muy notable, pero en cuanto a... y en brillo también, pero en cuanto a detalle, es que son muy parecidos. Y el brillo puede llevar a engañar que son más detallados los otros, pero es que es realmente complicado. En cuanto a escena, por ejemplo, sí que me quedo con los C10. Es que tienen bastante más escena. Es ponértelos y notas como un paneamiento estéreo mucho mejor. Y los Zenfare notas como que están un poco más... te muestra el sonido más adelante y rellena una especie de hueco en medio, pero los C10 los notas mucho más espacializados hacia los lados y la sensación es totalmente distinta. Totalmente distinta. Y en juego eso tiene su chicha, porque jugando por ejemplo al PUBG, al PlayerUnknown's Battleground, he notado que la lejanía se representa mucho mejor en los C10, porque en el Zenfare notas como que los disparos, ya sean cerca o sean lejos, los notas todos cerca. Es una cosa súper extraña. Notas como que no puedes diferenciar bien la distancia, cuando en el C10 es bastante fácil. Y bueno, me he tenido que apuntar aquí las diferencias entre uno y otro porque los dos funcionan bien, pero en lejanía tienen esa diferencia, que la lejanía se representa mejor en los C10. Y en que los sonidos de los disparos me gusta también más en los C10. ¿Por qué? Porque aunque los medios y los agudos de los Zenfare son muy detallados, les falta subgrave. Y ese subgrave que le falta, hay algunas armas que encuentran bastante representación en él. Por ejemplo, la diferencia entre un CAR y un M24 dentro del juego, quien juegue pues lo sabrá. La diferencia mejor en el C10. Por eso, por esa extensión que hay en los graves, la diferencia mejor en el C10. Y el sonido del silenciador. Esto es muy importante porque el silenciador, aunque silencia, tiende a representar más abajo, más a los graves, y es más fácil encontrar cuando un enemigo está disparando con un silenciador en el C10 por esta representación que tienen en su grave respecto al Zenfare. Y en cuanto al sonido de los vehículos, si es una moto va a dar un poco igual porque el sonido es un poco más agudo, pero si estamos hablando de un todoterreno que tiene más grave el sonido del motor, los C10 lo hacen bastante mejor en representarlo. Y igualmente vamos a notar como que podemos espacializarlo mejor. En cuanto a esto es muy curioso porque, por ejemplo, si utilizamos los Zenfare para escuchar a un enemigo que está andando por hierba, lo vamos a escuchar mejor que en el C10, porque la hierba y la nieve tiende a tener ese sonido más crispy, más... No sabría explicarlo mejor, pero sí, tiene más representación en los agudos y lo vamos a escuchar mejor en el Zenfare. Y en cambio, si un enemigo, por ejemplo, en el mapa de Sanhok del PUBG, que todas las casas tienen tablones de madera en el suelo, son de madera,
vamos a encontrar que al ser el sonido un poco más grave de las pisadas, lo escuchamos mejor en el C10. Entonces, depende del uso. Por ejemplo, si nos vamos al Overwatch, me gusta más el Zenffer, porque Overwatch utiliza Dolby Atmos para la representación espacial, y este Dolby Atmos tiende a ecualizar o a sobre representar los graves, y en el C10 podríamos encontrar que están más representados de lo que nos gustaría, y el sonido es mucho más bassy, tiene mucho más grave, y en el Zenffer lo encuentro bastante más equilibrado. Y como en el Overwatch, por ejemplo, no nos importa tanto saber la lejanía y sí escuchar los pasos, pues lo preferiría en el Overwatch, el Zenffer. Pero ya digo, son diferencias por buscárselas. Realmente los dos funcionan muy bien en juegos de disparo, y la única así diferencia fuerte es el tipo de pisada, que depende de lo que estamos buscando nos va a gustar más uno u otro. En cuanto a tipos de música, me gustan más los Zenffer para trance, para música trance, porque tiene mucha melodía y mucho agudo, y me gusta bastante más los Zenffer, porque además, esto ya es preferencia personal, pero el kick de la música trance me resulta bastante repetitivo si es muy fuerte, y al tener menos graves los Zenffer me gusta bastante más escuchar trance. Y en cambio en los C10 me gusta también mucho, pero es cierto que me puede llegar a cansar un poco más el kick repetitivo, y los agudos no son tan buenos, no son tan... digamos que hay una extensión un poquillo mayor en las más altas frecuencias en los Zenffer, y se disfruta un poquito más. Pero por ejemplo en música como lo-fi, o que tenga mucho mid-bass, como podría ser el Future House o el Bass House, se disfruta más en los C10, porque tiene un grave más extenso, tiene un grave más protagonista, y me gusta bastante más, pero bastante más. Por ejemplo, otro género bastante importante es el rock, o música que utilice guitarra, ya sea española o sea eléctrica. Son géneros en los que es muy difícil decir si uno es mejor que otro, porque los Zenffer tienden a... ya que la guitarra es un instrumento que se mueve en torno a todo el espectro de frecuencia, es muy difícil decir que te gusta más uno u otro, porque los C10 representan mejor esa zona del medio bajo y los Zenffer el medio alto. Entonces depende de gusto también, y depende también de la masterización de la canción y de la ecualización que tenga el instrumento. Entonces he encontrado canciones en las que me ha gustado más uno y me ha gustado más otro. ¿Qué es lo bueno de estos auriculares? Que no cuestan nada de dinero, cuestan 16 y 22 euros. Son complementarios y los dos van a gustar. Entonces es por buscarle diferencias y realmente sea un poco quisquilloso. Pero los dos funcionan muy bien, y ponértelos sabiendo lo que cuestan es magia negra, es una locura. Entonces creo que no me dejo ningún aspecto, porque el posicionamiento es muy parecido en juego. Los dos posicionan bastante bien, aunque habría esa diferencia de lejanía en los disparos. Y la escena me gusta más directamente, me gusta más en el C10. Me parece que está bastante más lograda. Y la separación de instrumentos, aunque a nivel de calidad en los dos es muy buena, por preferencia me gusta más la de los C10, porque la encuentro más en profundidad, y en los Zenffer diría que es más hacia lo ancho, como que noto las capas más hacia lo ancho, y en los Zenffer hacia la lejanía. En ese sentido sería la única diferencia, pero es que son muy parecidos en cuanto a calidad. No te va a decepcionar ninguno de los dos, pero sí que es cierto que hay esas pequeñas diferencias que podrían marcar la diferencia entre comprar uno y otro. Si quisiese escuchar solamente voz, iría por los Zenffer. Para monitoreo o para tareas de ese estilo, iría por los Zenffer, porque son bastante más... no modifican tanto el sonido como los C10, pero al mismo tiempo los C10 no diría tampoco que es un perfil en nube como tal, sino que tendría que hacer estos matices que he intentado hacer, y no sé hasta qué punto se habrá entendido, porque es bastante difícil explicar con lenguaje realmente que el sonido es más divertido en uno que en otro, pero al mismo tiempo el detrimento que se encontraría en un perfil en V respecto a los medios no lo encuentro en el C10. Entonces por eso creo que es importante matizar que tiene muy buenos medios el C10 y que son bastante comparables en cuanto a calidad.
Espero haberme explicado bien porque es bastante difícil. Y nada, cualquiera que te interese de los dos va a ser un acierto, aunque tengan sus diferencias. Y espero que te haya gustado el vídeo. Suscríbete si te interesan más análisis de este estilo, porque considero guay irse directamente a por el sonido, porque realmente es lo que más vas a usar de un auricular, ¿no? Es lo que más te interesa que alguien te cuente con sus propias palabras y en su subjetividad, porque ya digo, personas que escuchen, que utilicen estos auriculares para tareas distintas a las mías van a encontrar resultados distintos, o para géneros distintos van a escuchar también diferencias distintas. Entonces ya cada cual. Espero que te haya gustado el vídeo, insisto, y muchas gracias. Hasta el próximo.